Buenos días, muchas gracias a CEOSAN, Centro Hospitalario Regional Santa Mónica, por la invitación el día de hoy a compartir en esta presentación sobre COVID-19. Vamos a enfocar esta presentación en diagnóstico, estrategias de manejo actuales y el binomio madre e hijo. Mi nombre es Jesús Tapia, yo soy médico infectólogo, laboro acá en la clínica CEOSAN. Actualmente soy el presidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Infectología. Este tema que vamos a manejar hoy, la agenda diseñada para el día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de la declaración de la epidemia, ya hoy día pandemia, la epidemia y su agente en el tiempo, espacio y persona, la cadena epidemiológica de transmisión, el diagnóstico, medidas de control, tratamiento actual, tratamientos experimentales y COVID-19 y embarazo. Todo el mundo habla de que aplanemos la curva, de aplanar la curva. Este es un concepto el cual tenemos que manejar y saber en qué estamos. ¿Qué es esto de aplanar la curva? Toda epidemia o pandemia tiene un pico, el llamado pico de la epidemia, que es el que estamos buscando que no se llegue, ¿verdad? ¿Cómo logramos controlar que ese pico no llegue? Tenemos unas medidas de control oportuno. ¿Cuáles son esas medidas? Uno, las medidas de confinamiento, las medidas de cuarentena, en fin, todas estas medidas. Esto es muy importante, ¿para qué? Porque si, como lo voy a mencionar más adelante, si nosotros logramos la identificación temprana de un caso de COVID-19, logramos disminuir el RO. Ahorita vamos a ver qué es esto del RO. El RO es el número de personas que se pueden infectar posteriormente después de que entran en contacto con un individuo que ha estado o que está infectado con el COVID-19. Entonces, aquí llegan esas medidas de control oportuno. Realizar pruebas es muy importante. Actualmente en nuestro país, a mi parecer, tenemos un problema con el tema de las pruebas diagnósticas. Ya el Instituto Nacional de Salud ha salido a decirnos de que están desfasados en cuanto al tema de pruebas diagnósticas. Luego nos salen y nos dicen que las pruebas solo van a ser realizadas a los individuos hospitalizados. Tenemos más de 2 semanas esperando que lleguen las famosas pruebas rápidas y no han llegado. Entonces, son problemáticas en las cuales tenemos que empezar el personal médico y el gremio médico a pilotear las pruebas diagnósticas. Entonces, no tenemos la disponibilidad del 100% de las pruebas diagnósticas, entonces el tema del aplanamiento de la curva en nuestro país con el número de casos que estamos teniendo, para mí, en mi concepto, no son datos muy fiables para decir de que estamos aplanando la curva. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de aplanar la curva es esto, que lleguen unas medidas, esas medidas actúen y este pico que vemos acá no se dé en la pandemia y que se mantenga un número de casos razonable. ¿Qué implica este número de casos razonables? Que no colapse el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si se da este pico que estamos viendo acá, llegaría un gran número de personas a ocupar los sistemas de salud, los servicios de salud, y se va a ver desbordada la capacidad de atención de nuestros pacientes, porque nuestra capacidad, la capacidad del sistema de salud colombiano, tiene habilidades y tiene fragilidades. Entonces, eso es lo que procuramos con el famoso aplanamiento de la curva. Si nos vamos aquí, esta es la situación actual, este es el gráfico de la Universidad de Johns Hopkins que actualiza diariamente el tema de la pandemia a nivel mundial y también tiene su apartado para Colombia. Aquí vemos, este es el famoso mapa de calor. Cuando vemos el mapa de calor, aquí está el mayor calor de este tema, está aquí en el centro del país, en Bogotá y los municipios en los municipios del departamento de Cundinamarca. Ahí es donde está mayormente concentrado el número de casos, y luego vemos otro mapa de calor que es el departamento del Valle del Cauca, y vemos acá en la costa
cómo el calor, el mayor mapa de calor está en Bolívar y lo que es Cartagena, con el gran número de casos que ellos están teniendo. Hasta el día de ayer nos hablaba el Instituto Nacional de Salud que teníamos 3.105 casos confirmados y habían más de 100 y algo de muertes a nivel nacional, 131 muertos a nivel nacional. Nos hablaban de que hay 98 pacientes en UCI y 330 hospitalizados, que se han descartado 45.000 casos y que se han recuperado 452 personas. Y 2.094 están recibiendo atención en casa. Estos son los datos reales al día de ayer. Esperemos que se viene el día de hoy. Estamos teniendo un promedio de más de 300 casos que nos está reportando en los últimos días el Instituto Nacional de Salud. Esperemos a ver cómo se va comportando esto. Este ya es el mapa en el mundo. Vemos como hay ya más de 2 millones de casos en el mundo, más de 138.000 muertes y la pandemia estaba distribuida en 185 países. Bien, este es el tema estadístico. El mapa, anteriormente el calor estaba acá en lo que es Asia, ya hoy día el calor está acá en Norteamérica. Estados Unidos está considerado hoy día la mayor fuente de casos en el mundo, desplazando a Europa. La problemática que tiene pues Italia y España ya ha sido superada por los Estados Unidos, en donde ya supera el número de casos comparado con lo que se ha presentado en Europa. Esto es el tema estadístico, cómo vamos a nivel del mundo. ¿Qué es esto del COVID-19? Algo breve, es una zoonosis. Inicialmente se logró establecer que los primeros contagios que ocurrieron en Wuhan, en el brote principal, en el brote primario, se asocia al consumo de murciélagos y otros animales silvestres, y de allí el virus mutó y empezó a hacer la distribución a nivel de los seres humanos, y de ahí ha venido mutando y tenemos ya diferentes mutaciones del virus en los seres humanos. No solo el murciélago, sino otros animales salvajes que han sido ya establecidos como posibles reservorios de coronavirus, pues no solo ese COVID-19, sino otros coronavirus, los cuales pueden ser reservorios de estos animales. Entonces, este SARS-CoV-2 es un virus ARN que tiene una característica, que tiene un ARN monocaternario positivo. Luego de que se dio este brote en China, en Wuhan, lograron ya establecer de que este beta coronavirus guarda semejanza con algunos de los coronavirus o beta coronavirus encontrados en murciélagos. De ahí la relación que han encontrado en esto. Este coronavirus es similar, pero no igual genéticamente al SARS-CoV y al MERS-CoV. Estos son dos tipos de infecciones por coronavirus que se dieron en años anteriores y que produjeron brotes epidémicos que afortunadamente no llegaron a ser pandemia y fueron controlados en su momento en el año 2013 y en el año 2013, que fue el brote de MERS. Bueno, entonces acá está un poco la estructura del virus. Quiero que aquí nos concentremos un poco en esta estructura del virus, porque aquí conocer el virus y saber cómo está conformado el virus nos va a dar las pautas acerca del tratamiento y de las estrategias de tratamiento que se están planteando hoy día frente a este coronavirus. El virus tiene unos receptores externos. Estos receptores externos que él tiene, allí está enfocado, o se ha enfocado parte del manejo. Más adelante en un gráfico donde está el tema de las estrategias de tratamiento y las partes del virus, lo vamos a ver mejor. El virus tiene unas proteínas y unas hemaglutinas, tiene una envuelta, y su estructura
de su información genética es tipo ARN. ¿Esto por qué es importante del ARN? Los virus ARN son unos virus más complejos que los virus ADN. Un ejemplo de otro virus ARN es el virus del VIH y el virus de la hepatitis C. Si vemos estas dos patologías, tanto el VIH como el virus de la hepatitis C, son dos patologías que hoy día no tienen vacuna. Afortunadamente ya hay tratamientos en cuanto a lo que es la hepatitis C, sí se cura, pero en cuanto al VIH no se cura. Tenemos que hoy día el virus del VIH se controla, pero no se cura. Entonces, este es un virus ARN y de ahí la complejidad. Todo el mundo pregunta, ¿para cuándo la vacuna? Es difícil. ¿Por qué? Por la complejidad del virus. Afortunadamente ya hemos visto la información científica de que ya este virus ha sido aislado, ya su genoma está aislado y ese es un paso fundamental. ¿Para qué? Para el desarrollo de estrategias de vacunas que van a venir en no menos de un año. Es los tiempos que nos dan los científicos para el desarrollo de la vacuna. Entonces, estos coronavirus, todo el mundo se enfocó en los murciélagos, pero los coronavirus pueden estar en muchos animales. Aquí en este gráfico vemos todos los animales que pueden ser portadores tanto del SARS-CoV o COVID-19, vemos todos estos animales, y aquí está lo que sucedió con el brote de MERS de 2013 que les mencionaba ahorita, en donde los dromedarios fueron los principales reservorios y de allí pasaron al humano. Lo mismo que sucede con el COVID-19, que pudo o inicialmente estaba en animales silvestres y pasó al humano, y se está dando ya lo que tenemos hoy, que fue la transmisión, inicialmente la transmisión de los animales a los humanos, y luego ya con la mutación del virus tenemos la transmisión humano-humano, que es lo que está sucediendo hoy día. Y acá está lo del SARS-CoV que mencionaba también anteriormente, que se dio, vimos que ahí hay murciélagos y otro tipo de animales silvestres también relacionados con este tipo de virus, y también se logró la transmisión a humanos. Bueno, entonces todo esto inició allí en ese mercado de mariscos de Wuhan. Todos vieron las fotos, los videos de cómo era ese mercado, las condiciones de salubridad que no eran las indicadas, las ideales, y bueno, allí inició todo esto. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la gravedad? Inicialmente, esta patología, el SARS-CoV-2 o COVID-19, inicialmente se puede presentar como un cuadro gripal agudo, pero que en algunos individuos puede progresar a esto, a un SARS, síndrome agudo respiratorio grave o una neumonía grave. ¿Por qué? Por la afectación que hace, por toda la fisiopatología que se tiene. El virus afecta a los pulmones, afecta al leucocito, y a partir de allí vienen todos esos fenómenos de los que hemos venido hablando: la tormenta de citoquinas, las alteraciones en la coagulación, los fenómenos procoagulantes que llevan al empeoramiento del cuadro clínico de los pacientes. Periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo tarda el virus en que entramos en contacto con él y luego desarrollar los síntomas? El periodo promedio que se ha encontrado es de 2 a 10 días, con una tasa máxima de 14 días. Es el máximo que se ha encontrado. Es decir, que si tenemos contacto con una persona que está infectada, hasta 14 días podemos desarrollar los síntomas, y con una mediana de 2 a 10 días. Algunos establecen una mediana más corta de 4 a 7 días, pero eso es lo establecido actualmente. Entonces, fuentes de infección. Las fuentes de infección para el SARS-CoV-2, ya lo mencionaba anteriormente, pueden ser los animales silvestres. La vía de transmisión o la transmisión puede ser directa, o sea, nos podemos infectar directamente cuando una persona tose o estornuda, que ahorita les voy a mostrar acá en este gráfico. Aquí vemos cómo los métodos de transmisión pueden ser directos o indirectos. Cuando hablamos de un método indirecto, cuando una persona tose, estornuda,
deja gotas de saliva, fómites en una estructura, el virus ya se ha demostrado que puede sobrevivir ciertos lapsos de tiempo en diferentes estructuras, dependiendo de la estructura, en madera, en metal. Se ha encontrado y han encontrado ya los días que el virus puede durar allí. Entonces podemos tener transmisión directa, que es cuando una persona tose o estornuda y nos caen gotas de saliva en cualquiera de las mucosas, como boca, ojos o nariz, o nos llevamos la mano contaminada, tocamos algo contaminado y luego nos tocamos los ojos, nos tocamos la nariz o nos tocamos la boca. Ese sería el método indirecto. Bueno, entonces, las vías de transmisión claras, ¿verdad? Hospederos susceptibles. Hoy día todos somos susceptibles a tener una infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Por qué? Porque en la mayoría ninguno tiene anticuerpos frente a esta patología. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo. Entonces, si todos somos susceptibles, a todos nos puede dar. Algunos vamos a tener una mejor evolución o una peor evolución que otros, y eso va a depender de unos factores que vamos a mencionar más adelante. Y aquí llega esto, que es que no, que solo le da a los viejitos y a los que tienen diabetes, hipertensión. No, todos. Que sí, hay una condición especial con estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas pueden tener una evolución peor que un individuo previamente sano. Pero estamos viendo que también han fallecido individuos previamente sanos. O sea, que esta teoría de que solo el diabético, el hipertenso, el cardiópata se mueren, queda ahí. Todos somos susceptibles y todos podemos tener una evolución tórpida en esta patología. Esto es lo que les mencionaba, el RO de este virus, el RO o la transmisibilidad de este virus está determinada que por cada persona infectada va a infectar de 2 a 3 personas. Ayer salían datos de que el RO en Colombia había bajado desde que se inició el aislamiento para salvar vidas, que bajó de 2.3, 2.5 a 1.2. Entonces las medidas de confinamiento sí sirven, y esas medidas de confinamiento, lo que les mostraba en el gráfico del aplanamiento de la curva, eso es lo que buscamos, de que existan menos individuos susceptibles en la calle, y por ende, si hay menos individuos susceptibles en la calle deambulando, va a haber un menor RO, un menor número de individuos expuestos y que van a ser infectados allí. Eso es importante, el RO, personas susceptibles, que se trata de disminuir con esto de la cuarentena o el aislamiento, el periodo de transmisibilidad y las medidas de control, que es lo que se está tomando. Es un gráfico del doctor Carlos Álvarez, en donde vemos aquí vemos lo que está en rojo, es el individuo infectado sintomático, lo que está en amarillo es el individuo asintomático. Vemos cómo estos individuos están aquí, ¿verdad?, dentro de este gráfico, y vemos cómo los que están en negro son los individuos susceptibles. Vemos a la medida del tiempo, cuando comenzó la pandemia, ¿verdad?, habían pocos infectados y muchos individuos susceptibles. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Está habiendo o se están presentando más infectados, y al haber más infectados van disminuyendo los susceptibles, y aquí empiezan a aparecer lo que no queremos que aparezcan, los fallecidos o los muertos. Y así ese es el comportamiento de este tipo de pandemias. Esto es un estudio en donde muestra la susceptibilidad de la transmisión del virus. Algo que también genera o ha generado genera muchas dudas en las personas, que es que el virus queda suspendido en el aire. Eso es falso. Aquí vemos en este gráfico cómo cuando un individuo tose o estornuda, se generan aerosoles, y estos aerosoles, el tamaño de ellos es menor de 10 micras, y vemos cómo por el peso que tienen estos aerosoles o estas partículas llegan a ¿qué? A una distancia de 1.5 metros, inclusive algunas pueden llegar hasta 2 metros, depende
el tema de la tos y el tema del estornudo. Entonces, aquí radica algo muy importante de qué, de las medidas de distanciamiento social. Aquí está el sentido por qué le pedimos a las personas cuando hacen la fila de los supermercados, cuando están en una reunión, que tengan una distancia mínima de 1.5 a 2 metros. ¿Por qué? Por el tema de cómo se va a expandir las gotas o los fómites. Este es un gráfico aquí donde vemos el tema de lo que ilustraba anteriormente, de que si hay un individuo afectado o infectado, este tiene síntomas, va a haber individuos susceptibles que van a ser estos individuos B y estos individuos C. Si tenemos este individuo infectado que no está controlado, no está en su casa, él va a seguir diseminando el virus, y al estar diseminando el virus se va a ir infectando. Vemos que esto se va convirtiendo en una cadena. Se infectó la persona A, luego la persona B, luego la persona C, luego la D, luego la E, y se va expandiendo. El RO, como les decía, según datos expresados ayer, ha bajado en Colombia, pero sigue existiendo la posibilidad de que este virus tiene una alta transmisibilidad, no tan alta como otras patologías, como por ejemplo el sarampión. Cuando tenemos un individuo infectado de sarampión, se estima que se infectan más de 10 personas a partir de un infectado de sarampión. El RO del sarampión es mucho más peligroso, pero este tema de SARS-CoV-2 y COVID-19, el RO es menor, afortunadamente. Entonces, clínica, esto nos dice la Organización Panamericana de la Salud, que se puede presentar en COVID-19, goteo nasal, tos, dolor de garganta. Estos son los síntomas comunes. Este tema del goteo nasal o rinorrea, hoy día, posteriormente, han salido estudios que dicen de que la rinorrea en COVID-19 se da solamente en un 30-40% de los pacientes, que lo más significativo sigue siendo la tos, la disfagia y la fiebre. Y la fiebre en esta patología tiene una característica, que tiende a ser mayor a 38 grados y tiende a ser persistente, que no cede a los antipiréticos convencionales. Y luego está ya que el paciente puede progresar a una neumonía y luego a una insuficiencia respiratoria aguda, que incluso puede ser grave, y ahí vienen donde ya aparecen los casos graves, que son los que se van a hospitalizar y los que van a requerir un manejo más avanzado. Entonces, surge el tema de que tuve contacto con un paciente, con todo esto que hablamos de la transmisión, todo esto. Aquí tenemos que tener claro qué es un contacto estrecho. Son definiciones que ya estaban, y que estas definiciones se habían dado cuando hablamos de tuberculosis, cuando hablamos de meningitis, por Neisseria meningitidis, en donde no es que yo tuve contacto con ese paciente que tuvo COVID. Ajá, cuéntame, ¿qué contacto tuviste? No, doctor, fue que yo lo miré. Eso no es un contacto estrecho. Entonces, ¿por qué? Porque a raíz de esto está surgiendo de que en X lugar se diagnosticó un caso, se confirmó un caso, y se entra a hacer la investigación epidemiológica de campo. Bueno, dale, ven, ¿quién tuvo contacto con este paciente? Sale, no, sí, yo tuve, salió el del aseo, no, yo tuve contacto. Sí, ¿por qué? Es que yo ese día estaba barriendo el pasillo de al lado. No es un contacto estrecho. Entonces, ¿qué es un contacto estrecho? Para al momento de tomar las definiciones en cuanto a el aislamiento y en cuanto a realizar las pruebas. Entonces, contacto estrecho es esa persona que se encuentra a menos, y que tuvo contacto con esa persona infectada a menos de 2 metros, y que ese contacto tuviese una duración de tiempo. ¿Por qué? Porque tú pudiste tener contacto de 2 metros y solo pasaste, pero si hubo un contacto menor a 2 metros y hubo una interacción en tiempo y espacio, eso incrementa el riesgo mucho más a que una persona se infecte. Bien,
otro tema importante, que tengamos contacto directo, sí, pero ¿qué? ¿Fue con protección o fue sin protección? ¿Por qué? Porque pudimos estar a menos de 2 metros o a 2 metros, metro y medio, pero el individuo no infectado tenía su protección, tenía su mascarilla quirúrgica o tenía su mascarilla N95 dependiendo de la actividad que se estuvo realizando. La otra es, si tuve contacto y me tosió en la cara y yo no tenía protección. ¿Por qué? Aquí viene otro tema importante, que es que la mucosa ocular también es una fuente por donde puede ingresar el virus. Entonces, no tenía protección, que el visor o las gafas no las tenía, y bueno, de esa manera se pudo haber infectado. ¿Bien? Entonces, un trabajador del ámbito hospitalario que tenga contacto con un caso probable o confirmado o con secreciones infecciosas de un caso SARS-CoV-2 o COVID-19 sin que tenga los elementos de protección personal, lo que les estaba mencionando. Tuvo contacto, pero no tenía elementos de protección personal. Tuvo contacto, pero sí tenía elementos de protección personal. Ahí eso varía y sale ya del tema de contacto estrecho. Una persona que viaje en cualquier tipo de transporte y se sienta a distancia de 2 asientos o menos en cualquier dirección del caso de SARS-CoV-2 o COVID-19, los contactos incluyen compañeros de viaje y personal de la tripulación que brinda atención al caso durante el viaje. Este tema de los viajes hoy día ya baja. ¿Por qué? Porque están suspendidos los vuelos, están suspendidos los viajes, pero en el momento en que existían los viajes, esa persona que viajó, que compartió vuelo con una persona infectada, también se tomaba y se llevaba a investigar. Entonces, los niveles de gravedad de las infecciones respiratorias y sus definiciones, en este caso de COVID-19. Entonces, podemos tener una enfermedad no complicada, que es el individuo con síntomas leves que mencionábamos anteriormente, tos, algo de moco, malestar general, astenia, dinamia. Ese es un paciente con una enfermedad no complicada. Neumonía leve, confirmada con radiografía de tórax, es el paciente que se sintió mal, sintió algo de dificultad respiratoria, fue al hospital, lo llevaron, se evaluó, tiene una neumonía, una placa con una neumonía. Aquí hay que tener en cuenta que en estos pacientes la escala que se está recomendando es la escala de aplicar la escala del CUR-65, que son criterios de severidad de neumonía, y con esta escala se determina si el individuo se hospitaliza o se va a la casa. Si es un individuo que se va a la casa, que tiene una neumonía leve, en estos casos ya más adelante vamos a ver el manejo médico de esos pacientes. Neumonía grave, que es la sospecha de la infección respiratoria ya determinada por una radiografía, falla de un órgano y la saturación de oxígeno al aire ambiente es menor al 90% o su frecuencia respiratoria es mayor a 30 respiraciones por minuto. Entonces, estos son criterios de gravedad y este paciente debe ser hospitalizado. ¿Por qué? Porque tiene criterios de severidad y este paciente debe iniciar manejo médico y debe ser monitorizado estrictamente a nivel hospitalario. Ya cuando hablamos de SDRA, ya es un paciente que está extremadamente grave, que tenemos hallazgos clínicos, radiográficos, lo que hablan de infiltrados bilaterales de tipo intersticial, el famoso patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, de que tiene un déficit en la oxigenación con alteraciones de la ventilación perfusión, hay alteraciones de todo esto, de todo lo que es la FiO2, la concentración de oxígeno y todo esto. Entonces, ese ya es el paciente grave, que es un paciente que va a ser requerido o que va a ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. Y ahorita vamos a ver cómo es el manejo de estos pacientes. Sepsis. Ya cuando hablamos de que el paciente está en sepsis, aquí hay que aplicar los scores de Quick SOFA
el score de QuickSOFA, si tenemos que un paciente tiene un QuickSOFA mayor a 2 puntos con 2 de las siguientes variables clínicas, puede identificar a pacientes graves, que es que la escala de Glasgow, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, y si todo esto está alterado y aparte de esto hacemos unos laboratorios que nos confirman que el paciente tiene tendencia a coagulopatía, acidosis metabólica y elevación de lactato, este es un paciente que estamos hablando que está en sepsis y que es un paciente que va y que debe ser manejado en la unidad de cuidados intensivos. Ya el shock séptico es aquel paciente en el cual la hipotensión arterial persiste tras la administración marcada de volumen y estados de resucitación y que requiere vasopresores para mantener una presión arterial mínima media de mayor a 65 milímetros de mercurio y un lactato menor de 2 miliosmoles por litro. Esto es shock séptico y aquí en este paciente exista hipovolemia. Entonces, estas son las características clínicas que se pueden presentar en la infección por COVID-19. Bueno, entonces aquí nos vamos al diagnóstico, las pruebas diagnósticas. Todo el mundo habla de las famosas pruebas rápidas, de la IgM, de la IgG, de la PCR. ¿Cómo basamos o cómo enfocamos el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cómo se expresan los anticuerpos y cómo se expresa la carga viral en estos pacientes. En este gráfico, aquí vemos cómo en el estadio 1 o fase de respuesta viral, el paciente tiene los síntomas, lo que hemos mencionado anteriormente. Y aquí es importante anotar esto que no lo anotamos en el caso, en la gráfica anterior, que es que los pacientes pueden tener diarrea como una manifestación inicial dentro de la presentación del COVID-19. Entonces, aquí que tenemos, acá en el tiempo, abajo vemos el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cómo la PCR, la famosa PCR que nos mencionan, que se debe realizar a un 100% de los pacientes, vemos cómo la PCR desde el principio de la enfermedad hasta el final, por allá pasados los 21 días, ella va a estar presente. Por eso es que la PCR es el gol estándar en el diagnóstico de esta patología. Luego ya vienen aquí las pruebas rápidas o las pruebas de anticuerpos. Entonces, aquí sucede algo similar a lo que sucede con el dengue. Tomar la prueba, una prueba rápida, una prueba de IgM, IgG, al día 1 de los signos o síntomas que presenta el paciente, vemos como aquí, aquí en azul vemos, estos son los anticuerpos totales. La IgM es la que está en verde y la IgG que es la que está en gris. Entonces, IgM que nos indica infección actual, IgG memoria. Entonces vemos cómo en esta patología ya se ha identificado, aquí vemos muy claramente de que IgM e IgG van a la par. Las dos se van elevando de manera casi que igual, vemos cómo las dos van allí. Entonces aquí la importancia de cuándo tomar estas pruebas, cuándo tomar el tema de pruebas de anticuerpos. Del 5º al 7º día es donde vamos a tener la mayor concentración de estos anticuerpos en los pacientes. Entonces, hacer una prueba rápida al principio de la enfermedad no nos garantiza que estamos haciendo diagnóstico, como sí nos lo garantiza la PCR, que ya les decía que va a estar desde el principio hasta el final. Entonces, aquí la importancia del seguimiento que se le hace a los pacientes y lo que se está haciendo actualmente, que es que se hace una PCR inicial y posteriormente a los 14 días se hace una PCR control y si el paciente se trató o se curó, debe la PCR negativizarse. Si se negativiza, estamos hablando de que el individuo está curado o logró curarse. Ojo, también ya hay estudios que han demostrado
¿De qué? De que la enfermedad puede o se pueden eliminar o puede haber PCR o restos del virus presentes en las heces del paciente. Entonces, muy importante esto cuando se tiene un paciente en casa o le vamos a dar las recomendaciones en caso de los médicos, decirle de que si la persona usa el baño, debe desinfectarse bien ese baño. ¿Por qué? Por el tema de que el virus, y que debe lavarse bien las manos después de usar el baño, porque el virus puede estar en las heces incluso hasta 28 días después de aparecidos los síntomas. Entonces, tenemos que la enfermedad puede ser un estadio 1, ¿verdad? Que es el cuadro leve, la infección temprana. El estadio 2, que es el cuadro moderado, que allí ya hay compromiso pulmonar, en donde vemos las alteraciones en la radiografía de tórax, se elevan las transaminasas y hay una progresión de la linfopenia, que esto es muy importante, que ahorita al final les voy a hablar de los criterios de severidad de esta patología, en donde la linfopenia es uno de los criterios de severidad. Y luego ya el estadio 3, en donde tenemos ya los cuadros severos o críticos, en donde está el SDRA, la sepsis y bueno, todo esto que se puede presentar en el paciente. Ya esto, en este gráfico aquí vemos algo similar a lo que les mencionaba anteriormente, y aquí está también el tema de las pruebas diagnósticas, lo que les mencionaba. Aquí vemos, estos son los días de enfermedad en este paralelo, y aquí vemos cómo desde el día 0 hasta el día 24 podemos tener PCR positiva, pero vemos que la mayor acumulación, el mayor número de PCR lo vemos aquí del día 5 al día 10 aproximadamente. Entonces, si miramos los niveles de carga viral en esos días, van a ser mucho más altos y luego van disminuyendo, como vamos viendo aquí, que va disminuyendo los niveles de carga viral. Y entonces vemos ya aquí la IgM, cómo la IgM se hace positiva, mayormente positiva, a partir del día 5 o día 7 de iniciada la patología, y vamos a tener esta en un pico máximo a los 14 días y luego va a seguir positiva incluso hasta los 20 días. Y vemos como la IgG puede estar débilmente positiva y puede ya estar positiva a partir del día 14 y mantenerse hasta los 24 días. Entonces, aquí la importancia, ya de esto lo mencionábamos, del tema de cómo es el tema de la evolución de las pruebas diagnósticas, de la PCR desde un principio, y cómo se van elevando las inmunoglobulinas, tanto la M como la G en estos pacientes. Bueno, este cuadro es similar, vamos a obviarlo. Esto es la Sociedad Española de Inmunología nos hace este cuadrito en donde vemos como un individuo que tenga PCR, IgM, IgG, consideramos que si están negativas todas estas, es un individuo negativo. Si tenemos PCR positiva, pero tenemos IgM, IgG negativas, este individuo está en una fase inicial, por lo que les mencionaba anteriormente, de cómo los anticuerpos se van elevando en la medida que va evolucionando la enfermedad. Y vemos cómo en un individuo que tiene tanto PCR, tiene IgM y tiene IgG positiva, este es un individuo que está en una fase activa de la infección. Fase avanzada, que ya es un individuo que tiene PCR y que tiene IgG positiva, por lo que vimos en el gráfico anterior de que ya la IgG se va elevando al final de la infección. Un individuo con una IgM positiva pero tiene PCR negativa, IgG negativa, es un estadio temprano o un falso negativo para la PCR. Entonces, aquí, ¿qué es importante en esto de la toma de la PCR? El tema de los escobillones para tomar la muestra. Si se toma la muestra con un escobillón de algodón, se ha demostrado que los escobillones de algodón inactivan la PCR. Entonces, lo ideal es que se tome con un escobillón de Dacron, que son unos escobillones que lastimosamente se están agotando en el país también. Aparte de que no hay pruebas, tampoco hay escobillones. Entonces, si no hay escobillones, no hay cómo tomar la muestra. Pero no solo es Colombia, en la mayoría de los países tercermundistas como el nuestro hay escasez de recursos, no hay PCR, no hay escobillones para tomar las muestras, en fin.
todo esto está sucediendo. Entonces, falsos negativos pueden ocurrir, ¿por qué? Por esto, porque no se toma bien la muestra o no se toma en el tiempo ideal. Entonces tenemos IgM e IgG positiva, pero PCR negativa, podemos hablar de que es una enfermedad en evolución. Y luego ya cuando tenemos PCR negativa, IgM negativa y tenemos una IgG positiva, es un individuo que está en fase de resolución, o sea, ya pasó la enfermedad.